Buenas tardes. Ahora vamos a ver un tema importante de la investigación de operaciones relativa a la introducción. En este capítulo vamos a revisar 4 subtemas importantes que son los siguientes. Las características de un modelo de investigación operativa, el modelo general de investigación operativa que se utiliza para el planteamiento de problemas, las técnicas para resolver el modelo una vez encontrado y revisar el procedimiento para determinar un modelo cuando se tiene un problema. ¿Qué son los modelos o cuáles son las cuestionantes relativas a los modelos de investigación operativa? Primero debemos preguntarnos cuáles son las alternativas de decisión que tenemos cuando se presenta un problema, como veremos más adelante en un ejemplo. Segundo, conforme a qué restricciones se toma una decisión. No siempre se tiene recursos ilimitados, por ende tiene que existir restricciones a considerar. 3. ¿Cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar estas alternativas? Debe haber un criterio. Puede ser, por ejemplo, el poder maximizar ingresos, utilidades o minimizar costos, gastos, etc. El modelo general en investigación de operativas tiene estas componentes. Se trata de minimizar o maximizar una función objetivo, sujeto a ciertas restricciones, ¿sí? Y la solución del modelo general debe considerar 2 condiciones que las llamamos necesarias y suficientes. Primero, que esa solución tiene que satisfacer todas las restricciones. Y si es que satisface todas las restricciones, ya para que sea óptima la solución, es decir, cumpla la función objetivo maximizar o minimizar de acuerdo al requerimiento, nos tiene que producir el valor máximo o mínimo una vez calculada la solución. ¿Cuáles son las técnicas o cómo se resuelve un modelo de investigación operativa? Una vez que nosotros tenemos el modelo, existen muchas formas o técnicas de resolverlos. La principal se podría decir que es la programación lineal, ¿sí? La programación lineal es la más amplia y considerada y tiene como elementos, como os he mostrado anteriormente, funciones objetivo y restricciones lineales. Lineales considera que las ecuaciones deben tener una forma lineal, es decir, tiene que ser una suma de diferentes factores, donde cada factor es la multiplicación de un coeficiente por una variable de decisión. Otras técnicas también que incluyen en la solución de modelos de investigación operativa son la programación entera, es decir, cuando se requiere que los valores de solución consideren solamente valores enteros. También tenemos la programación dinámica, implica de que si tenemos un problema muy grande que implica muchas variables de decisión, es decir, podemos, por ejemplo, decir unas 100 variables, este problema se la puede dividir en otros pequeños problemas con una cantidad de variables menor. Y de esta forma, esos problemas más pequeños son más factibles de resolver por separado que resolverlo de una sola vez con la cantidad total de variables. También tenemos el tema de la programación de red, en la cual el problema se trata de construir redes que representan gráficamente al problema y a partir de estas redes ver todas las opciones de solución para determinar un óptimo. Y la programación lineal, por último,
que refiere a una técnica para resolver funciones no lineales. Es decir, la función objetivo ya no es lineal, es una función no lineal, ¿sí? Puede ser una multiplicación de dos variables, por ejemplo, división o todas las funciones matemáticas que se conocen. En este caso, se utiliza un método cuantitativo numérico para resolver mediante una técnica llamada los operadores de Lagrange. La mayoría de estas técnicas para resolver los problemas de investigación operativa no tienen una forma cerrada de solución, es decir, no tienen fórmulas precisas para encontrar la solución, sino más bien son algoritmos que nos permiten paso a paso, una vez que se ejecute, llegar a las soluciones óptimas. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos, ¿ya? Que se puede volver a repetir cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, haciendo una analogía, podemos decir que un algoritmo es similar a una receta de cocina, donde se indica todos los pasos a seguir. Si no se siguiesen todos estos pasos, no podremos obtener el plato o la comida objetivo en este caso que se quiere preparar. ¿De acuerdo? Y también el tema de las iteraciones es un concepto que implica los algoritmos donde las iteraciones son las repeticiones de los algoritmos. Es decir, si fuera haciendo una analogía con respecto a las recetas cada vez que se van preparando se está haciendo iteraciones de la misma. Los cálculos asociados a cada iteración para estos métodos pueden ser muy tediosos y complejos. Entonces, para ello hay herramientas computacionales, es decir, aplicaciones o programas que te permiten resolver muy rápidamente los problemas, dando los parámetros correspondientes. Algo muy importante en la investigación operativa son los modelos de colas y simulaciones. Las colas y simulaciones se estudian para lo que se denominan líneas de espera, ¿ya? No son técnicas de optimización. Es decir, líneas de espera se consideran, por ejemplo, las colas de banco. ¿Sí? Toda configuración donde se arman colas o conjunto de varios elementos que requieren ser atendidos para encontrar para brindar un producto o servicio específico. Para esto de las colas es necesario determinar algunas medidas de desempeño, como ser cuánto tiempo espera alguna persona, por ejemplo, al requerir el servicio de un banco en una sucursal, o implicando de que la persona está haciendo cola, cuánto tiempo va a ser va a esperar para que se realice el servicio o en qué tiempo se da el servicio, se atiende a estas personas y el uso de las instalaciones, ¿no? Entonces, estas medidas de desempeño permiten saber si una cola es efectiva, eficiente y eficaz, de acuerdo a un objetivo que se plantea. El uso de la simulación es algo importante inherente a las colas, puesto que implementar las colas directamente llevan un costo y por ende pueden tener errores, ¿sí? Para evitar esos errores o para minimizar esos errores, lo que se hace es simular todo el proceso de colas, ¿sí? Entonces, mediante la estadística, básicamente la aleatoriedad de cómo se va a comportar una cola, se va simulando, ¿sí? Y de acuerdo a eso se encuentran los errores que se tienen que corregir en el diseño de las colas.
Lamentablemente, los modelos de simulación son bastante costosos, ¿sí? Tanto en recursos como en tiempo. Entonces, para realizar un proceso de simulación, tiene que considerarse ya un equipo, un equipo de personas que pueda revisar este tema a detalle. Con respecto al modelado, el modelado se refiere a que tú debes encontrar un modelo analítico basado en el problema del mundo real. ¿Sí? Es esa habilidad de poder abstraer la realidad, entender el problema y llevarlo a un modelo mucho más específico, mucho más cerrado, que te permita simplificar el comportamiento del problema en el mundo real. Y finalmente, ver las fases de estudio de la investigación operativa. Básicamente tenemos 5 fases relativas a una definición del problema, la construcción del modelo, la solución del modelo, la validación y la implementación. Definición del problema implica que nosotros debemos entender el problema claramente, es decir, tenemos que hacer una lectura minuciosa del problema que tiene el tomador de decisiones y entender todas sus características. Yo diría que esto implica en determinar inicialmente cómo es el problema. Se dice que si nosotros tenemos muy bien definido el problema, muy bien analizado el problema y muy bien entendido, tenemos 50% resuelto. ¿Sí? La siguiente parte, una vez que se tiene entendido el problema, es construir el modelo. Básicamente, esto se resume en 3 etapas. Primero, tenemos que definir cuáles son nuestras variables, ¿sí? Nuestras variables para la toma de decisiones. Y posteriormente, cómo es nuestra función objetivo. Y finalmente, tenemos que ver todas las restricciones que existen. Estas 3 partes, variables, función objetivo y, eh, y restricciones, componen lo que se llama un modelo de investigación de operaciones. La solución es, tenemos que encontrar los valores óptimos para las variables en cuestión del modelo. Sin embargo, esto se lo puede hacer de forma analítica o también mediante el uso de herramientas computacionales, dado que ahora tenemos la posibilidad de acceder a la tecnología. Finalmente, la validación del modelo implica verificar las soluciones dentro del modelo, es decir, agarrar y, por ejemplo, tomar todos los valores óptimos y verificar que de verdad sean los óptimos, ¿no? Y finalmente, la implementación es entregar una propuesta al tomador de decisiones y hacer los ajustes en sus procesos, etcétera, etcétera, que esto más viene por el lado de quien está tomando la decisión. Ahora vamos a hacer mención a 2 problemas. El primer problema, imagine que nosotros tenemos un negocio y queremos o es necesario realizar una visita, un viaje por 5 semanas continuas entre La Paz y Cochabamba. Resulta que nosotros queremos siempre salir de La Paz los lunes y regresar los miércoles. Entonces, también un boleto, el costo de un boleto regular de ida y vuelta es de 400 bolivianos. Pero si nosotros viajamos los fines de semana ida y vuelta, esto implica un 20% de descuento. Y obviamente
un boleto de ida o vuelta, es decir, no ambos, solamente de ida o solamente de vuelta, ya cuesta 75% del precio regular. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos comprar los boletos para reducir el costo del traslado durante las 5 semanas? Es decir, ¿cuál es la mejor opción, la opción más económica? Entonces aquí vamos a plantear, en realidad hay muchas alternativas, muchas formas de comprar. En este caso, como nos dan tres posibilidades, imagínense, habría que hacer todas las combinaciones posibles de esas tres posibilidades, pero en este caso estamos tomando tres posibilidades para que se pueda analizar el problema. Primero, comprar 5 boletos ida y vuelta a La Paz, Cochabamba, Cochabamba, La Paz, ya para salir siempre los lunes y regresar el miércoles de la misma semana. ¿Sí? 2. Podemos comprar un boleto La Paz, Cochabamba, sola ida por separado y 4 idas y vueltas para las 4 semanas restantes y finalmente uno de vuelta solamente de Cochabamba a La Paz. ¿De acuerdo? Esto para ir alternando la posibilidad de generar un ahorro. Y finalmente podemos comprar un boleto ida y vuelta a La Paz, Cochabamba, La Paz para el lunes de la primera semana y el miércoles de la última semana y 4 de ida y vuelta Cochabamba, La Paz, Cochabamba para los viajes restantes. Lo que tenemos que considerar es decir, está claro que el problema implica cuál sería la mejor compra y que nos permita tener el menor costo, es decir, en este caso en la función objetivo habría que considerar como que tenemos que minimizar el costo. Entonces, pero también qué restricciones debemos tomar en cuenta. La única restricción que nos indican es que podamos siempre salir los lunes y regresar los miércoles. Es la única restricción. ¿Sí? Otra restricción que podemos enfrentar con el problema es decir, es tener un presupuesto y no sobrepasarnos de ese presupuesto. Por decirle, tener unos 1.500 de presupuesto y hay que comprar los boletos para las 5 semanas de tal forma que no gastes más de 1.500. Entonces, aquí tenemos las tres alternativas y obviamente el criterio es tratar de minimizar el costo. Como ustedes pueden ver, tenemos las tres alternativas. Para la primera alternativa tenemos 2.000 bolivianos de gasto, para la segunda 1.880 y la tercera 1.600. ¿Sí? Más allá de los detalles del cálculo, que ustedes lo pueden revisar con mayor tiempo, eh, la opción más económica sería la tercera, porque ahí estás haciendo gasto de solamente 1.600 bolivianos en comparación a unos 1.880 o 2.000 bolivianos. Pasemos a otro problema referido. Tenemos un rectángulo, ¿sí? Donde se pretende trazar un rectángulo de tal forma que el área sea la máxima posible, ya considerando que solamente tenemos un trozo de alambre de unas cuantas pulgadas de longitud. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el mejor ancho y altura del rectángulo? Como podemos ver, el ancho y la altura son variables que pueden tomar infinitos valores, ¿sí? Que combinados nos darían el área. Entonces son millones de posibilidades, pero lo vamos a plantear de la siguiente forma.
Vamos a ver de que W es el ancho del rectángulo, ya en metros, y H la altura del rectángulo. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que pueden empezar el problema? Primero, indica que el perímetro del rectángulo, es decir, el contorno del rectángulo, no puede superar la longitud del alambre. Y segundo, el ancho y la altura no pueden tener valores negativos. Entonces, en la parte inferior podemos ver las ecuaciones correspondientes. 2 por W más H es el perímetro. Y este perímetro sería igual o menor a L, que es la longitud del alambre que tenemos. Y tanto el ancho, en la segunda ecuación, tanto el ancho como la altura, W y H, deben ser positivos ambos. Entonces, el modelo para resolver este problema sería maximizar Z que sería el área de un rectángulo es ancho por altura, W por H, sujeto a dos consideraciones o restricciones, que el perímetro sea igual a L y en este caso de que el ancho y la altura deben tomar valores positivos o cero. Si nosotros utilizamos cálculo diferencial, es decir, derivamos la función área utilizando estas dos ecuaciones, tenemos de que la mejor opción es la cuarta parte de la longitud del alambre, debería ser tanto el ancho como la altura, es decir, en este caso tendría que ser, el rectángulo tendría que ser un cuadrado, ¿sí? Entonces, como tarea, quisiera que resuelvan este mismo problema mediante métodos de investigación operativa, eh, aplicando programas computacionales que están disponibles en el Internet. Entonces, lo que les pido es investigar esto.